buen día República Oriental del Uruguay, buen día en este viernes, bueno, cerrando la semana y ya prácticamente ahí al ladito de semana de carnaval. Les digo a todos y les comunico a todos como corresponde que en la semana de carnaval no vamos a estar al aire, no vamos a estar en vivo, porque CX30, bueno, tienen compromiso de transmisión con Rutas de América. Ustedes saben que es característico en Radio Nacional hacer las coberturas de todo lo que hace a las etapas ciclísticas oficiales que se desarrollan en el país. Y bueno, en virtud de ello va a estar esa transmisión en la semana de carnaval y nosotros ya de paso aprovechamos a descansar un poco, a recomponer fuerzas, a replanificar el programa y volvemos el lunes, creo que 7 de marzo. Volvemos con las clases, si dejan que las clases empiecen, digo, la gente de FENAPES, pues son especialistas en paros, ¿no? Son muy especialistas ellos en paros. Tendría que haber alguna materia capaz en la universidad o ya en educación secundaria, parología o algo por el estilo, o huelguismo en el Uruguay, historia de la huelga, técnicas recientes de la huelga, estrategias de desestabilización de gobiernos en pandemia, por ejemplo. Pero bueno, amanecimos en el mundo, esto a título internacional, con una segunda invasión a Ucrania. Rusia evidentemente hizo lo que se esperaba que iba a hacer, invadir Ucrania, invadió la ciudad de Kiev, y bueno, hay un montón de repercusiones. Está con nosotros el diputado Gianoli, lo veo con su cara seria, pensante, de acuerdo a lo que decimos, porque más allá de la ironía, es un tema muy triste el que está pasando a nivel sindical y a nivel mundial. Dos cosas que no nos gusta a ninguno de nosotros, ¿no? Distintas repercusiones, Gabriel, bienvenido. Distintas declaraciones. Voy a leer algunas respecto a lo que pasó entre Rusia y Ucrania, que afecta al mundo. Esto no se agota ahí, esto afecta al mundo. Esto me lo envía el diputado Gustavo Subía, que va a estar con nosotros en un rato. Y dice, no toda la izquierda es incoherente. Esto es condena en serio y se refiere a la declaración de Gabriel Boric, el presidente chileno ahora. Dice, frente a la complicidad de sus aliados, el líder de la izquierda progresista continental, el chileno Gabriel Boric, fue contundente. Rusia ha optado por la guerra para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz. Una declaración clara, contundente. ¿eh? Muy clara. No dijo Gregre para decir Gregorio, como decimos acá, sino que fue claro. En Argentina, 3 declaraciones. Argentina tiene una cosa muy particular, ¿no? Desde el gobierno argentino, 3 declaraciones. La del presidente, la de Massa, Sergio Massa, y la de Cristina Kirchner, por ejemplo. Las 3 fueron distintas, las 3 distintas. Dio vueltas, ¿no? Fernández dio mucha vuelta, no dijo nada. Massa sí fue claro, también fue condenatorio. ¿Podemos ver la del Frente Amplio? ¿Te parece, Gabriel? ¿Qué dijo De la de... acuerdo. Dice, dice Gustavo Subía, con la ironía que le caracteriza al doctor, de cómo hacer una extensa declaración y no decir nada. Ponen en un plano de igualdad a Ucrania, la agredida, con Rusia, la agresora. No se rechaza la agresión. No es pórtense bien los dos. Parece que ese es el sentido de esta declaración, dice Gustavo Subía. Y dice así, el Frente Amplio expresa su preocupación ante la creciente agudización del conflicto entre Rusia y Ucrania. Creciente agudización del conflicto entre Rusia y Ucrania ya no está diciendo nada. Acá hubo una directa agresión de Rusia a Ucrania, una invasión de su territorio. Y las gravísimas consecuencias que de continuar el mismo puede tener sobre ambos estados y la comunidad internacional en su conjunto. Reitera su compromiso con la paz, la independencia y la soberanía como claves de convivencia de los pueblos, llama a la mesura, el respeto recíproco, ¿no? O sea que Ucrania no respeta a Rusia, quiere decir eso también. El diálogo y la diplomacia entre los pares involucrados para la pronta resolución del conflicto en el marco de los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, cuya vigencia y cumplimiento, una vez más, reivindica, y habría que agregar, una vez más, brillan por su ausencia. Los compromisos, el derecho internacional, la ONU, más preocupada por las ideologías de género que por otra cosa,
¿Sabés cuánto tiene de presupuesto en ideología de género en Argentina? El 20% del presupuesto nacional, Gabriel. Es un disparate. Europa está muy preocupada con esas agendas inclusivas de género y hay algo que no se dice. Se fue desarmando, está débil. La OTAN es más bla, bla, bla que fuerza y poder militar y poder de agresión en serio. Los países que están regalados, que están en el este, todos con su banderita en las sedes gubernamentales, me refiero a Rumania, ¿viste? Eh, Bulgaria y otros países que formaron parte de ese eje soviético, todos en sus sedes gubernamentales con la banderita de la OTAN por las dudas, ahí al lado, somos de la OTAN. Y este país que estaba ahí en negociaciones por entrar, bueno, rápidamente invade este señor que tiene un plan evidentemente hegemonista en toda esa zona. No sé cómo lo ven. Me parece que era de orden partir de acá porque Me, está afectando al mundo, ¿no? me parece muy bien, buen día, me parece muy bien porque nos afecta a todos. Sí. Y quiero arrancar con lo que dijo el presidente nuestro ayer, Luis Lacalle Pou. En pleno siglo XXI, acciones de este tipo, solo queda condenarlas. Y claro. Y la realidad es una, o hay que estar de un lado o del otro, pero siempre el Frente Amplio elige el lugar tibio que le permita sobrevivir, porque Sí, a con esa declaración, lo que hace el Frente Amplio es no quedar bien con nadie, claro. no queda bien con nosotros que entendemos que el derecho internacional y el diálogo entre los países es fundamental y el respeto a la soberanía, y no queda bien con sus aliados porque se asociaron a Rusia como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que rápidamente en la necesidad del manotón de ahogado se quedaron del lado de Putin nuevamente, Sí, teniendo otra vez, como hablamos muchas veces, la oportunidad de hacer algo diferente. O sea, claro. el modelo se sostiene a través de los años, van al fracaso, pero cuando tienen una chance de hacer algo diferente, no la hacen. En Es así. contrapartida, Chile, que gana un gobierno de izquierda y que desde acá hacían gárgaras igual que Venezuela y todo, que ahora tenían un socio más en Latinoamérica, bueno, parece que ese socio tiene una seriedad, por más que ideológicamente podemos no compartir con él, pero hay una seriedad. Sorprende, sí, lo del Frente Amplio. Sí, Rubén, aquí cuando existen convenios internacionales para tecnificar a nuestras Fuerzas Armadas y de repente desde Estados Unidos viene una nave con muchos tripulantes. Antes de tener los Hércules venían esas naves y nosotros pedíamos prestada los Hércules a Argentina para que nuestros pilotos estuvieran tecnificados para que el día que nos llegara la nave supieran qué hacer. claro. Ahora tenemos, y sin embargo, cuando viene una nave de esas, tenés que escuchar en el Parlamento a los integrantes de la Comisión de Defensa del Frente Amplio que hay que cuidar la soberanía nuestra, del imperio, y la. Y estamos Claro, hablando de que vienen unos tipos que vienen 3 días con un avión, nos enseñan algo y se vuelven a su casa. claro. Ahora, cuando sucede esto, que violenta todos los tratados internacionales, que lesiona a personas, que le quita la vida a ciudadanos Sí, inocentes, porque si el ataque hubiera sido ponerle contra determinados lugares estratégicos, como por lo general se inician estas cuestiones, sí. y bueno, uno llega a la conclusión que debe de haber, yo desconozco, viste que es muy difícil conocer el funcionamiento en aquellas zonas del mundo, pero todo esto parecería que siguen con el viejo recuerdo de la URSS y con esa teoría de avanzar y también con un Estados Unidos que la está mirando por la tele. Sí, sí, Cuando todos hablaban de que Biden era la solución a los problemas del mundo. Ahí, bueno, sí, sí, sí. Sabés que esto es un plan, viste, que un está. conflicto internacional donde muchos lo miran por la tele. Entonces Sí, sí. ahí lo importante, me quedo con eso, que nuestro presidente, como siempre, en todo momento, enseguida no dudó a la hora de hacer estas declaraciones. Yo calculo que esa carta que leíste del Frente Amplio, esa declaración, habrá Mm, pasado por varios filtros. No, cambiarle sí. la coma, ponerle esto, porque por lo general esas cosas terminan así, cuando no se es Claro, contundente en lo que se quiere expresar. claro, claro, es así. Pero Claro, sin bueno, duda, sin duda. lamentamos esto. Es un desastre llegar a este extremo.
y esperemos que prime la Hay seriedad, un ¿no? montón estaba leyendo a Kissinger, vaya que es experto en relaciones internacionales y diplomacia, y decía que esto ya empezó mal desde Occidente, porque tratar el tema Ucrania como un país que pueda ser aliado a la OTAN o no, ponerlo de un bando o del otro fue un craso error. Ucrania tendría que haber sido planteado como un país al estilo de la Gran Finlandia, un país tapón, un país que fuera un país neutro y se hubiera de algún modo evitado este problema, porque es un país muy codiciado por Rusia. Primero porque tiene mucha relación histórica, porque fue parte de la Unión Soviética, porque étnicamente son rusos, en la parte del este son rusos, hablan en ruso, son etnias rusas, hay cosacos también ahí. Es un lío bárbaro, ¿no? Que como tú decís, lo estamos viendo muy de afuera nosotros, pero es una región incluso a nivel cultural, étnico, geopolíticamente complicada. Lo cierto es que tiene un socio, Rusia ya, que es Bielorrusia, es un socio político declarado, y el plan de Putin es trazar una hegemonía en esa región. Esa Europa del Este que vuelva a ser ese sueño ruso, aquel sueño imperial de los zares, y que también fue el sueño de la Unión Soviética, y que también fue el sueño de Gorbachev y no lo pudo cumplir. Ahí sí se hubiera dado realmente una federación más hacia lo republicano y democrático. Lo escuché el otro día en una entrevista que dio, no sé de qué fecha, pero dio una entrevista interesante respecto a que su sueño fracasó, que era convertir a la Unión Soviética en una república federal al estilo de los Estados Unidos, con separación de poderes, con libertad de partidos, con propiedad privada. Bueno, eso se va a dar después con Boris Yeltsin, que era un borracho y que eligió mal a un ex agente de la KGB muy oscuro, que es este tipo que está hoy, que tiene un perfil de líder siniestro, ¿no? Es un líder estilo Stalin. Algunos lo comparan y ahí está la comparación quizá que se banaliza, que es un Hitler. Parecería más bien una especie de Stalin. Ahora dice una cosa interesante también Kissinger. Los líderes hacen la historia, los buenos y los malos. Hoy no tenemos Churchill, no está Winston Churchill, pero este es un líder del mal, digamos, que está haciendo historia, hasta donde la historia la deje hacer, porque capaz que hasta la termina quemando igual, ¿no? Capaz que terminamos todos quemados con explosiones nucleares. Pero por otro lado, Estados Unidos que la ve de afuera, porque ya empezó mal la negociación, repito, porque tenés una Europa y un Occidente debilitado, con varios tiros en el pie, porque convive con una ideología marxista, que son las ideologías de género, la Agenda 2030, todas esas agendas que generan presupuestos enormes, que concentra la actividad de la clase política en eso, que hay corporaciones vinculadas a eso, y tenés que agregarle más presupuesto a lo otro. ¿Y qué pasa con los presupuestos de seguridad? ¿Y qué pasó con los presupuestos de advertencia del armamentismo que trae Rusia y China, que están armados hasta los dientes? Inclusive no llegan al nivel armamentístico de Estados Unidos. Europa debilitada, Europa y Estados Unidos con una retórica diplomática de los vamos a sancionar. Las sanciones podrán tener cierta repercusión, pero vemos que no les importa mucho. Bueno, qué tema, ¿no? Es un tema realmente complejo, Todos, pero es muy difícil y muy Occidente no está complejo. haciendo las cosas bien. Y, no, y aparte nosotros mismos a la hora de opinar, en mi caso, por ejemplo, verlo con los ojos de lo que nosotros entendemos como el derecho, la democracia, el respeto y la soberanía. Bueno, es muy difícil entenderlo Sí, nosotros cuando sí, ellos vienen de otro lugar. Tú lo dijiste, vienen desde el sí, zar, vienen del sí, zar, vienen de otra, sí, de otra construcción que no tiene que ver con esa construcción nuestra del respeto a las minorías, del diálogo, no, de la democracia. Nosotros tendríamos que, no, ante sí, estos eventos desgraciados, sí, valorar todos los días lo que tenemos y mm, no utilizar la herramienta del conflicto porque sí para sí, resolver las diferencias. El sí, diálogo tiene que ser. Cuando no hay diálogo mm, o cuando no se evita el diálogo porque no tenés argumentos, cuando decís mm, mentiras porque no tenés argumentos, cuando invitas a militar el voto anulado porque no tenés argumentos, pasan estas cosas. O sea, prácticas de otros lugares que tratamos de traer a nuestro país. Y en eso estamos nosotros para no solo tratar de que no sucedan, sino para combatirlas con mucha energía. Ahí está, ese es el punto que tratás, que creo que a nivel doméstico se da, ¿no? El sindicalismo uruguayo, por ejemplo, y el Frente Amplio, no tienen actitud democrática, van por esa misma actitud. A nivel doméstico es una actitud de no ir al diálogo,
de no llegar a ningún acuerdo, de mentir, es la mentira permanente. Así como Putin miente, y dice, no, vamos a ir a bases estratégicas, mentira. Ayer veías imágenes de Kiev y bombardeaba la ciudad de Kiev que parecía el apocalipsis. Bueno, ahora No, no, Pereira diciendo que no. también recomendando el voto anulado a Evo y se pliegan, pero hay una movida bárbara hoy del sindicalismo uruguayo, parece que todos están reclamando cosas que los afectan muchísimo, hay mucha deuda del Estado, están muy perjudicados económicamente. Bueno, Hay muchos, hay muchos en este país que no creen en la democracia, pero que en un acto de deshonestidad utilizan sus herramientas. claro, No creo en el mecanismo, pero utilizo sus beneficios y sus herramientas. claro, Y cuando pasa que cuando utilizan los beneficios y las herramientas el resultado les es negativo, vuelven a la vieja práctica que es esta. Sinceramente, la gente está cansada. Ya no es un problema entre el gobierno, patrones y sindicalistas. Ya es un problema que la gente está cansada de los sindicatos. sí, Y un día sí y otro también se desnuda. ¿Por qué? Porque hay algo que es lo que ellos plantaron toda su plataforma siempre, entre los que tienen y los que no tienen. Vos no tenés, vos sos desfavorecido, mirá cómo te jodieron, te perjudicaron, vas a seguir trabajando para estos que se defienden y tienen el dinero. Bueno, ahora los que tienen el dinero son los que están perjudicando al ciudadano y son los sindicalistas de AEBU, los bancarios, que durante sí, sí, toda la pandemia hicieron teletrabajo, no perdieron ninguna prebenda, y mientras el tipo hacía afuera, cola afuera para cobrar su seguro o su medio seguro o seguro de paro flexible, ellos cómodamente te atendían una o dos personas cada media hora para que se ventilara los grandes edificios que tenemos, por ejemplo, en el Banco República. sí, sí, A mí me tocó hacer cola en esos lugares para levantar una tarjeta que me habían hurtado. En realidad me habían hurtado el auto y se había ido mi libreta, después lo recuperé, pero había ajá, bloqueado la tarjeta y yo veía cómo los ciudadanos allí hacían eso. Y peor aún, entre los que están en la fila siempre hay alguno que es un desestabilizador. Y vos dirás, qué exagerado, Gabriel. No, está dando manija, mm, está dando manija, manija en contra. Y lo que genera es mal humor en la gente. Todo esto es claro, para malhumorar al ciudadano. No claro, lo van a lograr de esa manera. ujú, Nosotros vamos a seguir trabajando convencidos y luego que pase este evento, insistiremos con la personería jurídica de los sindicatos, con saber qué hacen con la plata de la gente, porque en definitiva es un imperio que Y yo aparte apostaría está, más, ¿eh? Yo apostaría más, que apostaría al aparte voto secreto, está, el sí, voto sí, secreto. no, pero un imperio que aparte está sostenido por el Estado, ¿no? No, claro, claro, Porque los grandes promotores de todo esto son la Federación ANCAP, COFE, todos los que están en el Estado son los grandes promotores, porque viste que el Zunca como que le ha puesto el freno a mano al tema. sí, Se ha corrido sí, un poquito el juego. sí, sí, sí. Está Bueno, los bien, promotores, salen con su brigada a ensuciar toda la ciudad de Rosado, porque en definitiva son ellos. mm, Fíjate que por lo general el Rosado está alrededor de alguna obra, luego el horario, le sí, mandaron la pintura, ayer lo vi y me sorprendí realmente, mm, que, 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 hagamos ese tipo de cosas que lo único que hace es deteriorar, ensuciar y lugares hermosos, haberlos transformado en que acá vale todo. Bueno, la primera señal la dio la intendenta pintando los cementerios, ¿no? O sea que también si predicas con el ejemplo equivocado, es claro. complicado. Pero Bueno, ahí bueno, estamos en con esa otro lucha. punto, das con otro punto clave, ¿no? Eso da muestra de que no les importa nada. Esas son señales claras que no les importa nada. No les importa el patrimonio de la ciudad, no les importa el edificio, no les importa la casa de la gente, no les importa la visión de la gente. ¿No hay ahí un destrato a la ecología visual? Ya que estamos con el panegírico de la ecología y el ambientalismo, ¿no hay una agresión ambientalista en ese sentido? Viste que eso no, ahí nos Totalmente. callamos la boca, ¿no? Ahí nos callamos la boca. To- La mugre que hay en Totalmente. la ciudad, con las pintarrajeadas por todos lados, los grafitis desastrosos, en edificios, además una falta de respeto a monumentos, edificios. ¿Eso no es agresión ambiental también? Totalmente. Pero acá estamos en el plan de no cumplir con las normas y por eso el país se nos fue a donde se nos fue. Sí, sí, Si sí, nosotros la claro. primera acción de gobierno que hace un gobierno de izquierda es liberar presos porque era la manera bueno, de descomprimir la cárcel, bueno, fíjate, 15 años pasaron y a lo que nos llevaron.
Sí, Y hoy la realidad dice que, bueno, que llegó una ley que va a parar y va a poner los límites a eso. Y el sí, ciudadano va a tener que elegir entre vivir dentro de la ley o fuera. sí. Porque con Vamos, total claridad, cuando vamos a se dos puntos. defienden... Eso que tú decís, acá hay dos puntos. Mira, podemos específicamente. Sobre la retórica que ellos manejan. Esa retórica se repite ahora, la de liberar presos. Ahora, viste que la LUC plantea el cumplimiento efectivo de penas, es decir, esas penas no pueden ser negociadas, no hay reducción de pena para delitos muy graves, ¿no? Para los delitos muy graves, como son el homicidio intencional, ¿no? Lesiones graves, rapiña, escopamiento, abuso sexual. Bueno, ¿qué dicen ellos? Que se van a llenar las cárceles, que con esta ley va a colapsar el sistema carcelario. Viste que vuelve la retórica, si te parece nos detenemos en ese punto. Y otro punto en el que No, me quiero detener, ¿sabes cuál es? Que es muy importante en materia educativa, y ahí creo que va, yo no sé si no es no, es la madre del borrego, como se dice en criollo. El sistema educativo que ellos implementaron, que viola la laicidad y lo viola en cuanto a la cátedra, la LUC plantea, es uno de los artículos que quieren derogar, la libertad de cátedra. ¿Qué quiere decir libertad de cátedra? El viejo sistema universalista uruguayo de país abierto, de país laico y democrático, que el docente tiene que brindarle todos los libros y todas las corrientes de opinión sobre un hecho histórico, por ejemplo, sobre un pensamiento en lo filosófico, en el derecho también, en cualquier ciencia social o humanidades, bueno, abrir la carpeta de todas las visiones históricas y no tener una ideología predominante. Ellos no quieren eso, quieren dar una ideología, predominar en una ideología. Es lo que seguramente aplicaría el señor Marcelo Slamovich, quien fue removido de su cargo por la cantidad de horas que pedían extra, que fue impresionante. Eso creo que son dos puntos claves, ¿no? no, lo de Lamovich era peor, porque no estaba ni con la visión sesgada de la izquierda ni con la libertad de cátedra. Estaba No en la daba de nada, él, no estaba la estaba de en la él. de él, yéndose a las termas a Congreso y falsificando documentos Por eso. para hacerlo. O sea, acá hay una cosa que es real. Eh, eh, la ley es una y todos somos iguales ante la ley. Y ese es el precepto mayor. Y entonces cuando se le pone que, bueno, ¿por qué están en contra por qué quieren derogar el artículo que prohíbe la libertad anticipada? O sea, ni las medidas, porque también está no redimir pena por trabajo y estudio, todas esas medidas Sí, sí. sustitutivas que reducen la pena Claro, reducen. y que la Claro. transforman en una pena flexible, ¿no? Negociada, Porque, una pena negociada exacto, es. porque es aquel razonamiento de, bueno, normas rígidas de cumplimiento flexible, que era lo que teníamos, y ahora tenemos normas flexibles de cumplimiento rígido. ¿Cuál es? Que bueno, si vos hiciste determinado delito, tendrás una determinada flexibilidad, pero si cumplís otro delito, la pena tiene que cumplirse como sea. Claro, claro. Ellos dicen que ataca a los más pobres. Y la verdad, yo viendo algunos tipos de delitos que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, no tienen que ver con clase social. Mm. Tiene que ver con que el que lo hace es delincuente más allá de su condición económica. Sí, además, Entonces se Gabriel, basan en los los delitos, delitos más graves los cometen los más pobres, te dicen. pero Es los un delitos, disparate verlo así. claro, porque esos delitos que tú decís que no admiten ya la reducción de la pena por buen comportamiento, por estudio, trabajo, son delitos muy graves. Estamos hablando de homicidio intencional, estamos hablando de Totalmente, violación, estamos hablando totalmente. de un copamiento, estamos hablando de un secuestro de personas, extorsivo de pronto. Es decir, ojo, ¿qué clase? Acá no hay clases sociales en ese tema, no En tiene nada igual que ver. periodo del 2019 al 2021, en igual Mm, periodo tomado por el Instituto criminalística criminología y violencia, mm. murieron casi 100 uruguayos menos. Según el Sí, ese observatorio, dato, sí, sí. sí, sí. 2019, 393 Mm. de julio a diciembre, 2021, 300 de julio a diciembre. Si ese no es un dato que tira por el suelo las pavadas que dice algún senador de que no, lo que pasa es que las denuncias no se hacen de tal manera. Bueno, cuando hay un homicidio, la denuncia está ahí porque está el cuerpo ahí. Claro, con el homicidio no hay manera. Con el Es lo que homicidio no hay siempre digo. magia, no hay ¿Qué magia. Y haces? pasamos a la audiencia le decimos solo este número, 393 contra 300. No murieron 93 ciudadanos. Mm. No murieron y alcanza que no hubiera muerto uno para que la ley sea efectiva.
claro, Entonces, claro. en cada cuestión no podemos ponerle el tinte ideológico que le han puesto para minimizar las consecuencias. Ujú. Y esto lo podemos poner. Si es con Rusia, le ponemos un tinte, no. Tenemos que ser terminantes, ¿no? Claro, Si claro, es, claro. si es con los delitos, tenemos que ser terminantes, porque si no entramos en un margen que por suerte esta ley no tiene, porque viste que a veces se dice, bueno, tendríamos que ver el espíritu del legislador a la hora de legislar. Aquí es tan clara la ley. Sí, sí, Está sí, sí. claro, no tendrá reducción de pena que cometa delitos graves. Claro, Punto. claro, claro. Y el delincuente que es que estudia, que es inteligente, que es dinámico, sabe todo eso. Y por eso Seguro. las cosas no pasan. Y si lo asociamos, ¿por qué bajaron los copamientos? ¿Por qué? Porque sabe que del otro lado hay un vecino que se Claro, va a poder defender. Y la claro. LUC, y esto es bueno decírselo al vecino que nos está escuchando, le da la certeza de poder defenderse en su casa, en cualquier lugar de su casa, cumpliendo con la ley, defenderse, porque lo único que queda cuando alguien ingresa al hogar o ingresa al predio, puede llegar a uno a perder la vida si no actúa. Y la forma Exacto, más clara es que esta ley le dice usted tiene derecho a vivir y defiéndase que el juez lo va a entender. Eso exacto. es lo que tenemos que Ahí ser. sí que la ley le da cierta protección o protección a los más débiles. Porque el que está expuesto, el que está vulnerable, es el que está dentro de su casa. El que está tranquilo, Justamente, inocentemente mirando televisión con su hija, su hijo, y de pronto entra un tipo o está en la azotea de tu casa, no sabes qué está haciendo, está justamente, que son, armado. son Claro, situaciones excepcionalísimas. claro, claro. Pero tener la herramienta de decir, yo delego en la policía mi seguridad Mm, para que me cuide. Ahora, si sí, sucede un hecho de este tipo que no da el tiempo, aparece de la nada y me encuentro que estoy con mi hijo, con mi nieto, con mi hermana, con mi mamá, y se me sí, mete alguien a puertas adentro con una intención que desconozco, me puedo claro, defender. Y claro, antes que él me lastime a mí, yo puedo actuar. exacto, Antes exacto. no lo podíamos hacer. ¿Y sabés lo peor? Había gente que no lo podía hacer y perdía la vida, y había otra gente que lo hacía fuera del entorno y terminaba llevando al dormitorio a la Mm, persona bueno, que había detenido o lo que sea, mm, y luego venía la policía y le dice, mire, usted hizo una maniobra que no corresponde acá, usted no me está diciendo la verdad, y terminaban procesados por tratar de buscar un atajo para salvarse. claro, Hoy, ¿qué le dice la ley? Ante cualquier agresión en su sí, casa, en el balcón, en la barbacoa, en el parrillero, en el fondo, en el patio, donde más clara no puede ser. sí, 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 Usted, jefe, defiéndase, que cuando sí. vaya al juzgado lo van a tener en cuenta y va a poder hacer uso de su legítima defensa. ¿Sabés que Y la ahí ley para mí en ese sentido es realista? Además de que cuida a los más vulnerables, cuida a los más desprotegidos en este caso, los protege porque les da un instrumento legal. Mire, como bien decís tú, después ante el juez se va a poder defender y el juez lo va a entender cómo fue la situación. Contempla situaciones que se pueden dar en la realidad. Y es en la intimidad de tu exacto. hogar, es en la intimidad, en lo más sagrado que tenemos en nuestra vida, que es nuestro propio hogar, nuestra familia. Sí. Puede haber una niña. Rubén, Gabriel, sí. tú tenés panelistas de primer nivel para hablar de este tema, como es Gustavo Subía, nuestro Mm, compañero que siempre lo seguimos y la verdad que es un placer trabajar con él ahora que comparto la cámara con él. Pero desde sí, antes ya uno lo seguía. Habría que un día ponerse a hacer un gran titular. Es sí. el Frente Amplio del PCNT. ¿Creen en el Poder Judicial? Sí, sí. Si la Sí, me tengo respuesta fuera, planteado hablar con si, él eso. si la respuesta fuera sí, muchachos, no hay problema ni discusión, no hay que hacer el referéndum, porque todo lo va a resolver un juez. Claro, O sea, todo lo que está en la LUC de estas cosas que ellos hablan, las sí. termina resolviendo un juez y va a ser el juez el que hará ese desalojo y va a ser un juez el que determine si el derecho a huelga está bien aplicado y aplica el derecho al trabajo y va a ser Mm, un juez el que va a determinar si le corresponde la pena o no. mm, Entonces, ¿cree el Frente Amplio en la justicia? claro. Que tantas gárgaras hacen, yo creo que el Frente Amplio no cree en el Poder Judicial, ni cree en la autonomía de los poderes, ni Mm. cree en la democracia. Pero bueno, eso es un tema que nosotros ahora estamos muy No, no, voy a ocupados tomar en sacar nota, está adelante. bueno, ya voy a tomar nota de eso y se lo vamos a plantear al doctor Subía. Está bueno, yo venía por ese lado también, pero está muy bueno hasta el título, ¿no? Porque cuando charlamos de la LUC, Mm, tenemos que poner a todos los actores.
Claro. Porque aquí se juzga el ideólogo de la LUC, que son los ciudadanos en conversación con un candidato a presidente. Claro. Después se critica a los 5 partidos que hicieron la plataforma para acompañar este cambio. Después se critica a los legisladores, que fueron los que legislaron. Y luego se critica a los actores, la policía, el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí, sí. El Ministerio de Trabajo, cuando... Ahora, nadie juzga al más importante, que es el Poder Judicial, que es es el último de la cadena entre la ley, lo legislado, sí. lo ejecutado para cumplir, claro. y la pena que le corresponde a quien incumpla. Claro. ¿Quién lo determina? Que la interpretación de la ley y el cumplimiento de la ley a través del Poder Judicial. Y porque si no llegamos a estos extremos, como llegamos ayer, de hacer un evento en el Palacio Legislativo y que un artista diga que está en contra de cualquier cosa que salga de la Tahona. No, esto no salió de la Tahona. Explíquele que esto tuvo en el Parlamento un tratamiento de muchos meses, que era mucho más amplia la ley. Porque además ahora, hubo comisión de expertos previo a todo eso, porque estos proyectos que son vastos, tiene comisión de expertos en economía, en finanzas, en derecho tributario, ni que hablar en materia penal, es decir, no salió de una la comisión de tratamiento sola. de la LUC tuvo 21 legisladores que tuvieron 45 días en la Cámara de Diputados, viéndole la vuelta, primero en diputados y luego en senadores, y luego nosotros estuvimos casi 6 días me acuerdo, yo seguí en jornadas interminables en la búsqueda de mejorarla. Y como digo siempre, el Frente Amplio votó la mitad. Y como no le gustó la cuarta parte, en un berrinche generó esto que en definitiva los tiene embretados, porque hoy el sentido común va a primar y la ciudadanía va a acompañar el no. No, es impresionante. Muchísimas gracias, Gabriel, y me quedé pensando en eso. Muy buen análisis. Ya te lo voy a tomar. Te lo pido prestado, si me lo prestás. Y yo te lo ofrecí porque vos tenés los actores y la capacidad tuya como para que de poder buscar una manera de explicarle a la gente que si todos creemos en el Poder Judicial no hay lugar a inconveniente, porque va a ser un juez el que va a dar los resultados de la aplicación de la LUC. Sin duda, sin duda. Lo que está explicando el diputado Gianoli es que la ley responde a todos los principios constitucionales del Estado de Derecho, es una ley garantista que todo lo remite al Poder Judicial y reconoce la separación de poderes. Es una ley típica de un Estado de Derecho, no hay vuelta, es ley, es constitucional. Gracias, Gabriel. Buen día, saludos a todos. Que no se entere el doctor Subía, pero yo estoy tomando clases gratis con él acá en el programa, ya de paso. Pero por supuesto, mandale un fuerte abrazo. Que pase muy bien, Gabriel. Muchísimas gracias. Chao. Buen fin de semana. El diputado Gabriel Gianoli conversando con nosotros, como siempre, con la claridad que le caracteriza, y al pan pan y al vino vino. Te manda saludos Aldo, además, ya te lo digo de paso, desde Figueras, allá en España. Dice un crack, Gabriel, dice hablando clarito, es la gente que me gusta a mí, esa gente que habla claro, que baja todo a tierra. Vamos a una pausa y continuamos. Quédate ahí que seguimos con estos temas. A partir de febrero,